Y bueno, me han secuestrado el año pasado, creo que sobreviví de milagro. He pasado las horas más espantosas de mi vida. Yo pensé que me iban a matar. Yo en mi mente me despedí de mis hijos. Yo creo que las voces del periodismo independiente hacen falta, y más en los contextos de violencia. Hacen falta nuestras voces de los medios independientes, de las mujeres periodistas, porque aportamos visiones diferentes a las problemáticas, ¿no? Los tiempos de México demandan un periodismo más combativo, más crítico, porque hay muchas cosas ocultas y que hay que sacar a la luz. Mucha impunidad, mucha marginación y demasiados poderosos queriéndose apropiar de todos los bienes del país. Van más de 54 periodistas asesinados en México en las últimas décadas y ninguno, los casos han permanecido en la impunidad. En México se dan muchos niveles de violencia. Seguido, por ejemplo, recibo hostigamiento fiscal. Sé que esa es una de las primeras vías para hostigar a un periodista, ¿no? Sientes el peso, sientes la bota sobre el cuello, la bota del poder.